España. Años 40. El país acaba de salir de una guerra civil sangrienta. La gente tiene miedo. Mira al suelo cuando camina. Nadie sabe en quién confiar. Porque bajo el nuevo régimen de Franco, una palabra equivocada, una duda, una crítica, podía costarte la vida. Francisco Franco, el dictador que gobernó España con puño de hierro durante casi 4 décadas, no solo ganó la guerra, se aseguró de que nadie pudiera volver a desafiarlo jamás. En este vídeo, vamos a entrar en el lado más oscuro del franquismo. No en batallas ni discursos, sino en lo que pasaba cuando alguien dentro del propio régimen, o incluso fuera, se atrevía a traicionarlo. ¿Cómo castigaba Franco a los traidores? ¿Qué métodos usaba? ¿Qué tipo de personas eran consideradas enemigos? ¿Y qué les pasó? Todo lo que vas a ver está documentado. Casos reales, documentos, imágenes, registros de prensa y testimonios. Algunos fueron fusilados, otros desaparecieron, algunos incluso eran personas de su entorno cercano. No es ficción, es historia, y no es una historia agradable. Pero hay que contarla. Y si hablamos de castigos, hay un nombre que no puede faltar: Antonio Escobar Huertas. Fue uno de los primeros avisos de Franco al país. Un mensaje claro, brutal y directo: no hay perdón para quien no se somete. Escobar no era comunista, no era anarquista, ni siquiera era de izquierdas. Era un general del ejército español, profundamente católico y monárquico. Pero cometió un error que, para Franco, era imperdonable. Se mantuvo fiel a la República. En 1936, cuando estalló la guerra, Escobar no se unió al levantamiento militar. Dijo que su deber era defender el orden constitucional. Y por eso luchó en el bando republicano. Cuando la guerra terminó, fue capturado. Muchos pensaron que Franco tendría piedad con él. Al fin y al cabo, era un general, un hombre de honor. Pero no. El 8 de febrero de 1940, Antonio Escobar fue fusilado en el castillo de Montjuïc, en Barcelona. Sin escándalo, sin marcha atrás. Fue una ejecución ejemplar, diseñada para dejar claro que Franco no perdonaría ni la lealtad institucional, si ésta no estaba dirigida a él. Y Escobar no fue el único. Dentro del propio régimen también hubo purgas. Porque Franco no solo desconfiaba de los enemigos de fuera, también temía a los que estaban demasiado cerca. Y Escobar fue solo el principio. Franco también eliminó a los suyos. Porque en su mundo, la traición no venía solo de los enemigos políticos. A veces venía de los que creían estar de su lado. Y uno de esos fue Manuel Hedilla. Führer der spanischen Falangisten, Manuel Hedilla. Falange Española no es un partido político. Es, como dijo su fundador José Antonio Primo de Rivera, un modo de ser. Dentro de este modo de ser está el acudir a todos los españoles con los 3 dones de nuestro lema: la patria, el pan y la justicia. Aquí acudimos a traeros el pan y la alegría de Falange. ¡Arriba España! Hedilla era el líder legítimo de la Falange Española, el partido fundado por José Antonio Primo de Rivera antes de la guerra. Cuando Primo fue ejecutado por el bando republicano en 1936, la Falange quedó descabezada. Y Hedilla, que era su mano derecha, asumió el mando. Pero había un problema. Franco no quería compartir el poder con nadie. Y menos con una organización con ideas propias, con jóvenes fanáticos, con estructura militar, y con un líder con ambiciones. En cuanto ganó la guerra, Franco absorbió la Falange, la vació por dentro, y la convirtió en una herramienta a su medida. Una fachada, un uniforme, pero sin alma. ¿Y qué hizo con Hedilla? Lo detuvo en 1937. Lo acusó de conspirar contra el Estado. Y lo condenó a muerte. Sí, el jefe de la Falange, el compañero ideológico, el heredero de Primo. Franco lo mandó al paredón. Solo intervenciones internas lograron que no lo fusilaran. Pero estuvo años en prisión. Marginado. Roto. Su nombre desapareció de la historia oficial. Para Franco, era simple. No importaba si llevabas camisa azul o roja. Si cuestionabas su control, eras enemigo. Así empezó a borrar a todos los que podían hacerle sombra. Un general republicano. Luego, un líder falangista. Y más adelante, incluso, miembros de la Iglesia y de la nobleza. El poder absoluto no tolera grietas. Y Franco, como veremos, no dejaba nada al azar.
Y si Franco se atrevió con los obispos, los generales y los falangistas, no iba a detenerse ante un rey. O mejor dicho, ante el rey legítimo. Porque durante años, España tuvo un heredero al trono. Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, y padre de quien luego sería Juan Carlos I. Muchos pensaban que, tras la guerra, Franco restauraría la monarquía, que devolvería el poder al linaje histórico. Pero eso nunca ocurrió. Porque Franco no quería un rey por encima de él. No quería deberle nada a nadie, ni siquiera a la corona. Don Juan vivió gran parte de su vida en el exilio, en Estoril, Portugal. Desde allí intentó negociar. Escribía cartas, ofrecía lealtad, pedía diálogo. Pero todo era en vano. Franco lo ignoraba, lo despreciaba. En privado lo consideraba débil, influenciable y poco útil. Un Borbón del siglo pasado, en un régimen que solo tenía espacio para una figura de poder, él mismo. El golpe final llegó en 1969, cuando Franco nombró como su sucesor al hijo de Don Juan, el joven Juan Carlos, sin consultarlo con su padre. Una jugada maestra y humillante. Don Juan no fue fusilado, no fue encarcelado, pero fue borrado de la historia oficial. Se le negó su lugar, se le negó su nombre, y se le negó su corona. Fue uno de los castigos más fríos del régimen, convertir a un rey en un simple espectador. Y así, Franco no solo dominó a sus enemigos, también escribió el futuro de España, con su propia firma. Un poder que no compartía con nadie, ni con generales, ni con curas, ni con reyes. Un general, un falangista, un obispo, y hasta un rey. Franco no dejó a nadie fuera. Si no obedecías, si te desviabas un centímetro, si te atrevías a pensar diferente, estabas fuera. Algunos terminaron frente a un paredón, otros encerrados, otros desterrados de su propia historia, pero todos compartían algo en común. Habían desafiado el poder absoluto, y en ese régimen, el castigo no era solo físico, era psicológico, era político, era simbólico. Franco construyó su España como una pirámide, donde él era la cima, y todos los demás vivían bajo vigilancia. Y esa estructura de miedo duró 40 años. Se infiltró en las casas, en las escuelas, en las iglesias. Marcó a generaciones. Algunos lo recuerdan como orden, otros como represión, pero todos, de una forma u otra, lo recuerdan. Porque eso fue el franquismo. Un régimen construido sobre la memoria del castigo. Pero no todo el poder venía del interior. Franco también tenía enemigos fuera, algunos muy poderosos, algunos con bigote. Después de ver cómo actuaba Franco, cómo castigaba a militares, políticos, religiosos y hasta a la monarquía, uno no puede evitar preguntarse, ¿era todo por el bien de España, o por el miedo a perder el poder? Porque el régimen franquista se presentaba como garante de la unidad, del orden, de la moral. Y muchos, sobre todo en los años duros de posguerra, veían en Franco una figura de estabilidad. Un hombre que mantenía al país alejado del comunismo, del caos, del hambre. Pero, ¿a qué precio? ¿Puede haber paz sin libertad? ¿Puede haber orden sin justicia? ¿Puede un país prosperar si vive bajo la amenaza constante del castigo? Franco decía que España necesitaba mano dura. Era un país inmaduro, que solo entendía la disciplina. Y por eso, todo se decidía desde arriba. No había partidos, no había prensa libre, no había derecho a disentir. Y sin embargo, hubo progreso. Las carreteras, el turismo, la industria. España cambió en esos años, pero bajo vigilancia. ¿Fue mérito del régimen, o del pueblo que trabajaba bajo su sombra? Hoy, en democracia, hay libertad de expresión. Se puede criticar al gobierno, a la iglesia, a los reyes. Hay partidos, huelgas, memes, protestas, pero también hay división, enfrentamientos, desinformación. Y muchas personas, especialmente mayores, se preguntan, ¿estamos mejor ahora, o antes estábamos más tranquilos? La pregunta no tiene una respuesta única, porque depende de quién la mire, de qué vivió, de qué perdió, de qué ganó. Lo cierto es que hoy, a diferencia de antes, podemos hacernos la pregunta. Podemos mirar al pasado sin miedo. Podemos discutirlo, debatirlo,
Y eso, en sí mismo, ya es libertad. El franquismo fue real. Marcó a todo un país. Pero no hay historia sin memoria. Y no hay futuro sin aprender de lo que fuimos.